Real Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos por venir aquí esta mañana, ocupando vuestro tiempo, promocionando un poquito el fútbol que nos gusta a todos. Agradecer la invitación a la Federación Gallega de Fútbol. Encantado por compartir también esta mañana con grandes profesionales del mundo de la tecnología aplicada al fútbol. Bien, como comentaba Fernando, yo soy podólogo de Podactiva. Y bueno, pues Podactiva es una empresa que ya bien decía él, dedicada a la tecnología aplicada al mundo del fútbol, del deporte en general también. Y vengo a defender un poquito o a mostraros un poquito el camino con los tacos, el deporte y las superficies. Como podólogo tengo que barrer un poquito para casa primero, claro, dar un poquito la importancia del papel del podólogo en el fútbol. La pelota, el campo, las entradas carísimas o no tan caras, publicidad, televisión, pero nadie se fija que dentro de ese servicio sanitario tiene que haber alguien que cuide el pie, de fútbol, pie, balón-pie, pues alguien que cuide esa parte, ¿no? Pues así nos encontramos nosotros desde el pie, cuidando al futbolista todo el cuerpo, promocionando también esa función sanitaria. Vale, entonces como papel del podólogo tenemos esa importancia dentro de un equipo multidisciplinar, sanitario, y ahí es donde queremos estar y donde estamos avanzando poco a poco, ¿vale? En ese punto, claro, tenemos que conocer, lógicamente, la parte anatómica, la biomecánica, tenemos que conocer también cómo son los campos que estamos viendo esta mañana y lo que interaccionan entre ambos, entre el futbolista y los campos, el terreno de juego, esa bota de fútbol. ¿Bien? Para ello siempre buscamos primero empezamos con un análisis biomecánico, evidentemente. Vale. Ese análisis biomecánico va a consistir primero en una anamnesis, un buen interrogatorio al futbolista, a los pacientes, donde nos cuenten un poquito qué tienen, qué sufren, dónde juegan, cuánto juegan, qué posición tienen en el campo, también es muy, muy importante. Dentro de todo eso que hace el podólogo, los tratamientos ortopodológicos, bien sea con siliconas, prótesis, o una plantilla también que nos valga para mejorar esa pisada, esa función o ese ejercicio. La quiropodología, bueno, estamos ahí dentro también, preparamos esas durezas que pueden salir con el calzado, ya sea diario, ya sea con la bota de fútbol, las uñas encarnadas por un mal corte, importantísimo también en ese sentido. Vale, y como decía antes, ser uno más en ese grupo de cuidados alrededor de los futbolistas que estamos englobando y tenemos que cuidar. Como protocolo de actuación, os comentaba, anamnesis. Luego viene una exploración en camilla. ¿En camilla por qué? Hay que saber rangos articulares, movimientos y musculatura, cómo están esos ligamentos a nivel de pie, tanto los dedos, que a veces no se le da importancia, y hasta el primer dedito del dedo gordo, pues nos puede ocasionar lesiones, pues sobrecargas en psoas, cuádriceps, algo que incluso no se tienen en cuenta porque siempre vemos mucho más arriba. Para ello utilizamos plataformas de presiones, baropodrométricas, plantillas instrumentalizadas si es necesario y, por supuesto, pruebas complementarias que nos ofrece el resto de servicios médicos. Rayos X, resonancias, ecografías, ¿vale? Todo ello siempre buscando objetivar datos que nos puedan valer para después comprobar esas evoluciones en el deportista. Lógicamente todo eso nos hace llegar a un diagnóstico y con ello un tratamiento, ¿vale? Bien, voy a coger de Jesús, ¿no? De Jesús unas cuantas diapositivas, ¿vale? Que trabajamos con Podactiva directamente de la mano de Mondo, con pistas que montamos en nuestras clínicas para ver el rendimiento de esos deportistas. Y aquí tenemos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Él hablaba de una función deportiva y en eso estamos, en la función deportiva, en los aspectos biomecánicos. En este sentido, la amortiguación es un elemento importante que hablábamos, sobre todo como sustrato, o sea, debajo de ese césped artificial, esa amortiguación. Si es muy bueno el césped o es menos bueno, al final, cuando se deteriora, por lo menos te queda una amortiguación ahí debajo que te haga que sea menos dañino, menos perjudicial para
para los futbolistas. Y en esa amortiguación vemos que es la capacidad que tenemos contra los impactos. Vale, esa capacidad contra impactos tiene partes buenas y partes malas. Lo decía muy bien, los astronautas no pueden estar mucho tiempo fuera por pérdida de masa ósea, densidad ósea. Bien, los impactos son buenos, un crecimiento normal conlleva un número de impactos necesarios para poder desarrollar. Si nos pasamos, entramos en un exceso de impactos y son perjudiciales y entramos en lesiones. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta en los campos siempre eso, y cuando cogemos calzado lo mismo. Lo mismo hablamos cuando hablamos de un retorno energético, ¿vale? Acción conlleva reacción. Ese tipo de reacción o de acción y reacción va a hacer que tengamos más rapidez o menos rapidez a la hora de caminar, correr. En campos de fútbol o por ejemplo en pistas de atletismo podemos ver diferentes tipos de zapatillas y los más veloces, los menos fondistas, van a ir sin amortiguación. Cuanto menos energía perdamos en ese sentido, más rápido conseguiremos ser. Evidentemente, tened en cuenta lo anterior, donde tenemos amortiguación y retorno. Tenemos que buscar siempre un equilibrio para tener una buena salud. Y esto es un poquito lo que comentábamos, también la importancia. Si nos pasamos, claro, la fatiga aumenta. En ciertos casos sería importante tener a disposición de los preparadores físicos y rehabilitadores un campo de arena que se está estableciendo también ya en clubes para recuperar, donde no tengamos el impacto sea menor, no sea tan duro como un suelo cemento o asfalto, y que podamos también tener o implicar mayor trabajo muscular, y todo eso llevado para potenciar y mejorar lesiones, ¿vale? Otro aspecto importante en la función deportiva de los campos de fútbol hablaba que es el agarre, la tracción, y en eso es un poquito donde vamos a ver cómo va a afectar en ese sentido la bota de fútbol, tanto a nivel infantil como a nivel más profesional. Para la tracción, claro, vemos dos tipos de movimiento, la torsión y esa tracción lineal. Veremos cómo afectan los tipos de taco o no, y os lanzaré una pregunta para ver qué aconsejaríais a los chavales para jugar o para empezar a jugar según el campo de fútbol en que esté haciendo. Con eso, claro, hablamos de atracción y es muy importante la fuerza que tiene que hacer el jugador, la que hace el campo, cómo penetra la bota en ese campo y qué riesgo-beneficio tiene. Si tenemos un solo taco, bien, podemos pivotar, ¿vale? Podemos agarrarnos algo. Tenemos mucha penetración porque un taco solo va a hacer mucha fuerza. Entonces vamos a ver de qué manera esa fuerza, esa fricción va a afectar también a las lesiones o no. Siempre queremos evitar ese cruzado anterior típico de fijación de taco en el suelo, ¿vale? Y luego la parte de función deportiva. En esa función deportiva el aspecto térmico que estamos hablando, esa comodidad o no a la hora de los campos, es algo que los campos están queriendo mejorar por las temperaturas altas que se pueden ocasionar en verano principalmente, ¿vale? En la parte técnica, que el campo estamos viendo que tiene que hacerse, las propiedades de los campos intentan simular a lo que conocemos como natural, por la amortiguación principalmente, por ese confort, pero tiene que asegurarse de tener buen estado todo el rato, mantenimiento y sobre todo que no acabe de esta manera, ¿vale? Esto sí que es un buen mantenimiento de campo, ¿eh? Habrá que evitar que esto suceda. Centrándonos un poquito ya en lo que es en el calzado, en el tipo de suela que nos puede empezar a ocupar ya sobre esta charla, centrando un poquito, ¿vale? Quizá esta suela sea la más segura. ¿Por qué? Tenemos multitaco y sobre todo para niños, comentamos ahora a la hora del café, que los niños pues sucumben evidentemente a la publicidad, a lo que llevan sus ídolos, y les gustan siempre las botas que ellos llevan. No son para nada estas, ¿vale? Evidentemente, los profesionales juegan en un campo de hierba natural y los niños generalmente juegan artificial,
¿vale? Cuando no juegan en tierra o juegan en la calle con asfaltos o terrenos duros. Entonces, este taco llamado turf, tenemos que mirarlo para campos principalmente de primera generación de césped artificial. ¿Por qué? Porque tenemos mucho agarre, pero no se ancla, no llega a anclarse esa bota en el suelo, ¿vale? Eso permite que tengamos en superficies de muy poquito altura de hierba, que podamos tener buena tracción. Si esto utilizásemos con hierba muy alta, evidentemente resbalaríamos, no conseguiríamos el efecto deseado. En ese sentido, claro, cuando empezamos a aumentar la amortiguación necesitamos un poquito más de penetración. A veces incluso se llega a hacer, para tener más tracción, debajo de la bota, pasar el cordón como aumentando un taco más y poder tener un poquito más de tracción y que no se resbale tanto. En esas estrategias que comentamos de prevención, ahí aparece principalmente el taco turf. Ese taco permite que a lo mejor llevemos un resbalón, pero que no tengamos una fijación en el pie que al hacer giros nos produzca una lesión tan indeseada, o incluso cuando tengamos una entrada. Nos da un golpe, si el taco está muy clavado en el suelo tendremos problema. Entonces, cuando vayamos con campos de primera generación, principalmente, y es donde al final acaban casi jugando los más peques debido también al desgaste o que el césped está muy aplastado, comentábamos antes, el terreno pierde capacidades. Y esas capacidades que pierde el terreno, por lo menos tenemos que hacer que el daño sea menor como mediante el calzado, ¿vale? De esta manera. Entonces, en hierba artificial, tacos de goma, ¿vale? Tacos de goma y a poder ser, pues eso, mayor número de tacos. Esta diapositiva quizá va a englobar los tipos de tacos que tenemos en el mercado, ¿vale? En ese sentido, veis arriba a la izquierda que tenemos el turf, terreno sintético, terreno muy bajito, ¿vale? A su derecha tenemos con hierba artificial, ¿vale? El AG, aparte encontráis así también esa terminología de calzado, ¿vale? Y se va a utilizar para hierba artificial, pero no se utilizará esos tacos para tierra, ni para natural, ¿vale? Si nos vamos a multitaco, al MG que tenemos ahí a la derecha arriba, esa sería un poquito la idea que predominaría más. Para evitar lesiones, más tacos, ¿vale? Tenemos ahí que es para hierba artificial y podemos utilizarlo para tierra, ¿vale? En ese caso. Ahí haremos una prevención importante. Mi recomendación, y lo hablábamos antes, cuanto más tacos, como decía, mejor. Es decir, si tenemos que coger a los peques, que es un poquito lo que más vemos todos, sobre todo la cantera, muchos niños se van quedando luego por el camino, otros deportes, o se aburren, o lo que sea, empezar por lo que es el turf, el primero arriba a la izquierda, ¿vale? Más parecido a la zapatilla, menos problema, los impactos que reciben de ese terreno de juego, sea duro, sea blando, van a ser menor en crecimiento. Veremos también que el uso de menos tacos da más problemas, da lesiones, luego una lesión muy típica, luego enseñaré unos vídeos de unas botas también que habrá que tener en cuenta cómo se diseña la posición de esos tacos o la ausencia de ellos. Eso marcará mucha diferencia. Taco de goma abajo a la izquierda que tenéis, el FG, ¿vale? Se puede utilizar tanto en césped natural como en tercera generación, ¿vale? Por su agarre, ya veis que tiene menos número de tacos. Y el de la derecha de todo, abajo, el SG, son tacos de aluminio y esos son muy específicos para césped natural y que esté húmedo o mojado, ¿vale? La penetración de los tacos y el agarre será muy importante también. Claro, descartado para nenes. Les encantan llevar lo que llevan las estrellas, como decía antes, pero no, nada aconsejado. Y el HG que me queda por tocar, el del centro de abajo, pues eso para terreno duro, para tierra, ¿vale? Aquí vemos os enseño un resumen en ese sentido. Lo que sería en la siguiente diapositiva, relacionando ya directamente lo que es el taco con el tipo de superficie. Quedará un poquito más claro en la siguiente. Okay. Vale.
Por tanto, lo que es más bajita, la que es más moqueta, tenemos el taco turf. Ese taco pues, nos permite desplazamientos en muchos sentidos, ¿vale? Ya luego lo que es por dureza y todo, en tierra, pues habrá que ver. Vemos también disposición de tacos, el diseño, ¿vale? Y se queda sobre todo en eso, muchas veces en diseño. El diseño viene también marcado en el terreno por la capacidad de penetración. Luego ya, a nivel de giro o no giro, os lo comento ahora, comento en las siguientes diapositivas y vemos un poquito. Vale, y luego ya césped artificial, lo que decíamos. Al de la derecha pues son tacos ya para césped natural y húmedos. ¿Cómo elegimos las botas? Esto es un poquito a lo que me refiero, el diseño de tacos, ¿vale? Las tradicionales que tenemos abajo a la izquierda son esos tacos siempre redondos, 4 adelante, 2, 4 atrás, ¿vale? En esa zona, y arriba estamos viendo tacos laminados. Bueno, evidentemente la tecnología va por ahí, las casas también intentan vender un poquito, ¿vale? Van cambiando de diseño. En teoría el taco laminado se entiende que tiene más fácil la penetración y por tanto también la salida. Supuestamente va a hacer que tengamos menos lesiones en ese caso. Pero si os preguntaría, me quedo con ese anterior, ¿con cuál os quedaríais para jugar en ese caso? ¿La laminada o la redonda, la clásica? Va a depender un poco de gustos. No hay una diferencia significativa hoy por hoy que hayamos podido demostrar que sea mejor uno que otro. Evidentemente, un único taco circular, sí se fijará en el suelo y nos va a permitir rotar, tener torsión. Ahora bien, en cuanto tengamos 2 o más, eso se ancla y por mucho que queramos, no conseguiremos girar, ¿vale? Entonces, de momento no se consigue tener una diferencia, ni sean triangulares, ni sean redondos. Va a ir más por el número de taco que lo que sería por la forma en sí de taco en este caso. ¿Qué nos encontramos? Pues ahí está la diferencia. Un multitaco o el Sturf, ¿vale? Frente a una bota de este tipo que va a clavar perfectamente en el terreno. En ese sentido, la recomendación sería, ya que hay tantos campos diferentes, una buena recomendación sería tener 3 tipos de botas según el terreno y según el día que nos podamos encontrar, ¿vale? Yendo de derecha a izquierda vemos pues esos pequeños puntitos que nos permiten tener mucha tracción en terrenos más lisos, que nos agarran bien, pero si tenemos un terreno, como comentaba antes, natural y un por encima húmedo, nos tenemos que ir a la bota que vemos de goma, o si no ya irnos a tacos, menos números de tacos y aluminio, comentaba antes. Y en medio pues algo más versátil. Casi una bota para todo, ¿vale? Y digo, cuidado que esa bota del medio no nos vale para campos que estén ya gastados, porque no van a penetrar en absoluto en el terreno y nos dará problemas. Pero sí que recomendar tener diferentes tipos de taco según se presente el día será importante. Y según qué campo, a veces hacemos una visita y han cambiado un campo, pues podemos optar por eso, por tener diferentes tipos de bota que nos permita adaptarnos mejor a las condiciones de campo. Vale, y es un poquito esto que comentábamos. Ese taco laminado, la rapidez dentro-fuera del taco y el cambio de dirección que nos pueda permitir eso. Se llegaban a hacer incluso pequeños tacos oscilantes, pero que evitasen tanta fijación, no se ha llegado a implantar realmente. Hoy en día vemos como las botas se personalizan, ¿vale? Vemos nombres, colores, vemos que se personalizan a tope. Entonces, ahí tenemos, las marcas tienen un campo grande donde están haciendo, y también para ello pues se fijan que a veces existen deformidades, tienen que hacer zonas más flexibles o no, y con las hormas intentan simular eso. Os enseñaré luego un poquito lo que que estamos haciendo en tecnología aplicado al fútbol, y lo ha llegado a calificar un futbolista de primera división como uno de los mejores inventos, si no el mejor invento de los últimos años para el fútbol, ¿vale? Que son hormas personalizadas para poder poner dentro de la bota. Nos encontramos dentro de ese staff que comentaba antes, sanitario, dentro del equipo de fútbol,
la necesidad del podólogo y cómo lo hacemos. Pues intentando medir lo máximo siempre para poder ver cómo evoluciona un futbolista y cómo evoluciona de la lesión, ¿vale? Para ello siempre intentamos también utilizar, lógicamente, la última tecnología, ¿vale? Primero, como comentaba, la tecnología no va a sustituir en principio, de momento, que se sepa, a las personas. Hay que estudiar y protocolizar los estudios y ponerse a ello. Empezamos con un estudio en camilla, comentábamos antes, articular y todo, y pasamos a una bipedestación. En estática, es decir, ver el paciente parado, lo vemos primero en camilla, luego vemos un paciente de pie, parado, lo vemos caminando y lo vemos a ver corriendo. Además de eso, que la consulta sería como un laboratorio donde intentamos simular el movimiento. Siempre nos gusta desplazarnos al campo de fútbol. Ahí es donde podemos ver un poquito en el terreno en sí, donde hay más variables que en nuestra consulta, qué está pasando con el futbolista. Y utilizamos también sistemas de análisis, como son plataformas de presiones, donde nos aparecen zonas de más presión, que nos va a indicar que es posible que ahí tengamos, es posible no, tendremos una sobrecarga, pero es posible que tengamos una lesión, podremos prevenirla, ¿vale? La bota de fútbol, en este caso, como comentaba antes, es algo estandarizado. No hacen todavía suelas específicas para eso, tenemos un estudio biomecánico y para eso utilizamos elementos como las plantillas para poder mejorarlo, la pisada. Más elementos de análisis y para cuantificar medidas, pues tenemos la plataforma, como comentaba. Aquí tenemos diferentes imágenes de plataforma y pistas donde poder analizar. En estas pistas englobamos sistemas como Optogate, donde vemos la velocidad del paso, la altura incluso del paso, comparando un miembro con otro, y las plantillas instrumentalizadas. Nos permite probar cómo está trabajando ese paciente, ese futbolista, y nos permite también ver cómo está funcionando nuestro tratamiento, ¿vale? Es una forma importante, un elemento importante para saber si estamos trabajando bien o no. Pues habrá que medirlo. Y de eso nos desplazamos al campo y son plantillas con remoto, con ordenador al lado, para ver un poquito cómo va. Os muestro, arriba a la izquierda tenemos botas con la plantilla, y abajo vemos sin ellas. Encontramos un elemento de carga en el segundo metatarsiano. Ese punto rojo lo que nos va a hacer, nos está indicando que tenemos demasiada presión en esa zona. Puede ser mismamente por un juanete, puede ser por un primer metatarsiano hiperlaxo o corto incluso, que hace que cargue más peso el segundo huesecillo, y ahí tenemos un problema. Bueno, pues habrá que solucionarlo. Habrá que mejorar la pisada de ese paciente. Aquí vemos igual, corriendo sin plantilla en la parte de arriba, y en la parte de abajo corriendo con una plantilla personalizada, ¿vale? Son datos objetivos que nos permite ver que realmente estamos trabajando bien. Eso dentro de la bota de fútbol, en impacto con el terreno de juego, va a hacer que tengamos menos problemas para un futbolista y menos posibilidad de lesión, ¿vale? Que al final es lo que se trata. Si un futbolista se nos lesiona, cuesta dinero. Cuesta dinero porque el club ha pagado por él, tiene que prescindir de él, pues aparte de las marcas, sponsors y todo, pues hay que atenderlo, hay que cuidarlo y tiene que volver a salir, y eso cuesta dinero, ¿vale? Un sistema que lleva Podactiva con la filial Jones es un sistema en 4 dimensiones. La cuarta dimensión es el tiempo, y es un sistema sin marcadores, ¿vale? Tenemos al paciente en consulta, y lo tenemos hecho también alguna vez fuera de consulta, en terreno de juego, más en baloncesto, en pabellón cerrado, donde el paciente va a hacer el deporte, el gesto deportivo. Bien, y obtenemos un montón de parámetros, ya decimos, sin marcadores, donde vemos velocidad angular, desplazamientos, pues rotaciones del tronco, amplitud o no del paso, el movimiento de la subastragalina, lo que es la articulación debajo del tobillo, flexoextensión de tobillo, que veremos también luego que es muy importante. Y en eso nos ofrecen unas gráficas, y esas gráficas podremos compararlas, ¿vale? Como patologías frecuentes que nos puede dar el fútbol, pues ahí tenemos principalmente, sobre todo la que veis ahí, que veis el quinto huesecillo en dos, ¿vale? Fractura del quinto meta.
Esa fractura del quinto meta, dependiendo de dónde se produzca, a qué altura se produzca, pues tiene un nombre. Vale, quizá la más llamativa, la más por nombre y todo, la fractura de Jones. Esa fractura que veis ahí en la B, en la mitad del quinto metatarsiano. ¿Por qué se produce o por qué se suele producir más esta lesión que otras? Calzado, porque las suelas de las botas de fútbol son estrechas, son muy estrechas, es muy difícil meter a veces un elemento en una plantilla dentro, ¿vale? Y aparte es dura. Entonces, ¿qué nos va a suponer? Además, teniendo en cuenta el tipo de pisada, podemos ver dónde puede dar más problemas o no, ¿vale? Pero ¿qué va a suponernos eso? Al final, lo que es la suela estrecha, pues veis, la fractura del quinto meta. En esta una fractura de Jones, una consolidación, evidentemente, con cirugía. ¿Y qué sucede? Pues que dentro de la disposición de esos tacos, a veces, como decía al principio, por la disposición de tacos o por la ausencia de ellos. ¿A qué nos referimos? Pues ahí justo había un taco que le estaba haciendo mucha fuerza al futbolista y no tenía más puntos de apoyo, y eso genera picos de presión que hace que tengamos un movimiento, una presión no deseada, y que genere, pues al final, una fractura por estrés de repetición. Si unimos que el campo pues está sin buen mantenimiento, ha perdido amortiguación, tenemos un problema. Esto es una plantilla que es completamente, bueno, ya veis, inalámbrica, para poder controlar al paciente, ¿vale? Se mete dentro del calzado, es muy finita y nos permite valorar en el propio terreno cómo se mueve el paciente. Quiero mostrar un poquito, las zonas negras son máximas presiones que está llevando este futbolista. ¿Y qué hemos hecho? Pues añadir, después de estudio, todas las pruebas, una plantillita adecuada, personalizada, ¿vale? Esto es importante, personalizada a la bota de ese futbolista. Sacamos la plantilla original y metemos la nuestra. Fijaos, la diferencia de presiones es brutal, ¿vale? ¿Esto qué hace? Pues ya de primeras, en el talón, el impacto que estábamos teniendo lo hemos disminuido muchísimo. Conforme hacia arriba tendremos menos estrés por impacto en todas las estructuras, ¿vale? Y esto es el elemento que quería comentar. Cuando estamos dentro del equipo sanitario, pues hay una labor que tenemos que hacer, y es curiosa. Nos llamaban algunos cuando empezamos a jugar al fútbol, porque no seguimos por algo, y es que éramos tuercebotas, ¿vale? Y esos tuercebotas es lo que nos hemos convertido ahora con el paso del tiempo como futbolistas, y tenemos que hacerlo. ¿Qué quiere decir? Pues justamente coger la bota y retorcerla. Doblamos, hacemos torsión y ver qué está pasando. Esta bota es una bota hecha en serie. Una inyección de plástico en un molde que puede salir bien o puede salir mal. Si sale mal, pasa esto. Un impacto tras otro. Si aún por encima imaginamos como este suelo que no penetra nada el taco, nos va a dar más problemas, y al final el pie, que no debería tener problemas en esa zona, pues al final acaba teniéndola. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar siempre si hay puntos débiles o no en el calzado, ¿vale? Esto no puede pasar en una bota de fútbol, ¿vale? Entonces, tenemos que ver la disposición de tacos. Y si la suela que es inyectada funciona bien, si es dura o no es dura, ¿vale? Esto es una prueba simple. Cogemos la zapatilla deportiva incluso, y cogemos, en este caso, la bota de fútbol, y hacemos una aproximación entre la parte anterior y la posterior. La zona de flexión tiene que ser ahí en los dedos. Si nos pasamos y sucede esto, es que la bota no vale. Eso, si es nueva, le damos a la tienda y le decimos: mira, perdona, pero esta bota no está en condiciones. Lo reclaman a la casa y en principio no tiene que haber ningún tipo de problema. Ahí tiene que doblar la bota, ahí no tiene que doblar la bota. Esta bota, vamos a ver, fijaos la diferencia. Tiene dos tacos de aluminio atrás y tiene uno central, ¿vale? Esa idea de cambiar esta bota, es otra bota, aunque mismo color, otra botita. Esa idea de quitar los 4 tacos que veis en pantalla, también se dobla. Aquí te vemos, ¿vale? La de abajo vemos que tiene 3 tacos en el talón, ¿vale? Decíamos antes, los tacos, un poquito la idea de las marcas de ir variando, ir cambiando, buscando nuevas formas
vendernos algo a veces, y en este caso tenemos ese tercer taco. Bueno, pues ese tercer taco y no 4 supuso una lesión de un jugador. Vale, eso supuso una rotura del quinto metatarsiano. Fijaos cómo trabajaba esa bota. Vale, ahí vemos en la parte de abajo cómo se hunde completamente la apófisis del quinto, y eso sufre una cantidad de impactos cada vez que está pisando que produce una rotura. ¿Vale? Del mismo modo, una comparativa con plantilla, con la plantilla aquí y sin la plantilla antes. ¿Vale? No olvidéis comprobar. Voy a pasar que veamos, hay tacos en medio también, un poquito para mejorar la tracción, diferentes formas, triángulos, que vayan facilitando un poquito esa penetración. Vale, siempre una plantilla va a favorecer que tengamos un suelo personalizado para ese jugador. Vale, de momento las casas comerciales no se están haciendo un suelo personalizado. Si alguien tiene un problema, no podemos pretender que sin más lo solucione. Bueno, pues a veces entramos ahí para solucionarlo. Tener calcetín o no en la bota, ¿vale?, no supone más allá de tener un calcetín. No tiene más sujeción, a lo mejor la sensación de sujeción sí. Es difícil meter el pie a veces, casi imposible meter la plantilla, pero supone que la marca comercial tiene más espacio para vender su publicidad. No tiene más ventaja. ¿Qué tiene atrás? En los talones, que sí que es verdad que hay bastantes niños que se quejan por la costura o por la dureza. Fijaos en esto también, o bien con el uso o bien por la mala inyección, vemos una bota que tiene un menor taco y está desestabilizada la bota. Vale, fijaos también en eso, importante. A veces, ¿qué hacemos? Escaneamos en 3 dimensiones también esa bota, la medimos para elaborar un tratamiento y que se pueda adecuar bien, por supuesto en altura para poder meter los dedos. Metimos la plantilla propia de la bota, ¿vale? Y luego ver los tacos, profundidad o no, también según el tipo de terreno. Para esto, a nivel amateur, comentábamos antes, diferentes tipos de botas que nos puedan valer. ¿Cómo elaboramos un tratamiento desde la parte podológica? Bueno, estudio, que se me ha achacado un montón, ¿vale? Y luego el escaneo en 3 dimensiones. Es importantísimo esto que hacemos y ha evolucionado. Utilizamos un escáner en 3 dimensiones con una membrana patentada a nivel mundial de la captura, que nos permite hacer una captura del pie, de pie, nunca mejor dicho, como veis, con apoyo y controlando todo el rato cómo está ese pie según lo que hemos visto en el estudio biomecánico. Antiguamente teníamos moldes de escayola, que en algunos casos pues, hay que hacer, no podemos desechar nada, no lo doy como malo tampoco, ¿vale? Pero bueno, vamos avanzando y mejorando en tecnología que nos permite, decíamos antes, cuantificar, hacer un poquito, aproximarnos más a un estudio más científico, ¿de acuerdo? La diferencia principal de tener un pie sobre un escáner sin nada es que al final tenemos casi un pie en 2 dimensiones, donde tenemos un pie completamente aplastado frente a la malla, donde tenemos un pie recogiendo partes blandas, donde podemos controlar todo ese movimiento y luego pasa a los ingenieros esa información y ellos podrán elaborar siendo fieles al pie. No tienen que inventarse la altura de un puente, el ancho del calzado, pues ahí lo conseguimos todo. A partir de ahí, con software específico, un diseño en 3 dimensiones para luego poder realizar en grosores, eso ya los encargan los ingenieros, mediante un mecanizado, ¿vale?, la elaboración de una plantilla. Una plantilla que con materiales, en este caso son compactados de polipropileno y fibra de carbono, permiten el menor grosor, mayor ligereza, mayor resistencia y más memoria. Eso es importante, la memoria, ¿de acuerdo? Termino rápido, perdonad, que se me han echado el tiempo encima. Vale, lesiones que comentaba antes que podemos evitar, un alus limitus funcional, es decir, que primera articulación no doble nada bien, nos va a dar problemas hacia arriba, aparte de sobrecargas, como veis, ¿vale? Eso con la bota y mediante, si no, una plantilla que podemos hacer a medida, adaptando el problemita, podemos evitarlo. Sesamoiditis, unos pequeños huesos debajo del primer dedo, bueno, pues ese exceso de impacto podemos evitarlo también escogiendo bien la bota. Un detalle, ¿vale? Botas, tacos de goma, con una sección demasiado gruesa. Dolor. Solución, estrechamos, adelgazamos un poquito esa sección, limamos
un poquito ese taco y de repente ese taco ya puede entrar en el terreno de juego. Vale, evidentemente es un apuro, momentos puntuales para poder hacerlo. Y de esa manera puede entrar mucho mejor. Voy a pasar un poquito rápido, tenemos diferentes... Bien, no quiero dejar pasar esta diapositiva. ¿Por qué utilizamos en calle tanto tacón y luego en el fútbol nada? Vale, esto acarrea acortamiento, musculatura posterior. Vale, sería mucho mejor jugar con un poquito más de tacón y en calle más plano, ¿vale? Porque la tracción de la musculatura posterior nos puede dar más problemas. Tampoco usar plano en calle, pero bueno, si tengo que escoger, yo pondría un poquito de tacón atrás en la bota. Lo hacemos mediante una plantilla también, ¿vale? Es decir, en la plantilla va incorporado todo. Esa limitación de tobillo, por acortamiento y por exceso de tracción, es lo que nos puede hacer padecer más problemas de cruzado, más problemas de cuádriceps por arrancamiento, Osgood-Schlatter en chavales 12-14 años, necrosis de Sever, lo veréis muchísimo, en chavales de 10 a 14 años, incluso se empieza a adelantar a 8 años más o menos, y en eso tiene mucho que ver el crecimiento, el estiramiento, la falta de estiramientos y el impacto que llevan con los terrenos de juego, ¿vale? Comentaba antes la innovación. Bueno, pues a veces cositas como esta que nos da problemas en el fútbol, pues tenemos que hacerlo. Un escáner en 3 dimensiones nos permite elaborar una férula que el deportista puede poner seguido para la bota de fútbol y así no le lastimará. Esto comentábamos antes, la horma personalizada, ¿vale? Se escanea el pie del paciente, del futbolista, del paciente, se escanea la bota con el pie dentro, sin el pie dentro, el pie descalzo, ¿vale? Un diseño por parte de los ingenieros y se obtiene esto. Eso supone que cuando el futbolista vaya a poner la bota, tenga la bota deformada. Cuando deje la bota en su taquilla, la bota va a seguir trabajando, va a estar siendo deformada y luego una vez que empieza a jugar no le dolerá, porque si no tenemos esos dedos en garra que son súper dolorosos y con eso podemos hacer que el futbolista se sienta mucho más cómodo. Agradecer de nuevo la invitación. Esta es la sede central que tenemos en Huesca. Agradecer la invitación y no sé si alguna pregunta o dejamos por luego. Muy justitos, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues, muchas gracias por la atención. Real Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego.